Hey, muy buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy vamos a tratar la pregunta de ¿qué hacemos ahora con las acciones de Netflix? Bueno, pues ayer, como sabéis, Netflix, la empresa, reportó sus earnings sobre el último trimestre del año 2021. Estamos reportando desde Q4 y bueno, como podéis ver aquí, estamos en el propio gráfico, veréis que no hemos tenido unos earnings tan malos al fin y al cabo. Hemos tenido, por parte del EPS, del beneficio por acción, hemos tenido un 1,33 versus el 0,83 que se esperaba los analistas. Y en cuanto al revenue, los ingresos, hemos tenido aproximadamente 7,71, podríamos decir billions, comparado con 7,71, que bueno, al fin y al cabo, como estáis viendo ahí abajo, la diferencia ha sido bastante pequeña, podríamos decir que ha sido en línea, ¿no?, con las estimaciones. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo peor que ha llegado a ocurrir, que al fin y al cabo nos está tumbando la acción, como estáis viendo en estos momentos, en el pre-market, más de un 20%, que para ser una mega cap, porque fijaros que tenemos 225.000 billions, es decir, estamos hablando que ahora mismo, si estamos cayendo un 20%, esta empresa se está dejando 50 billones de dólares en capitalización de mercado. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues el principal problema estaba aquí, en cuando nosotros estábamos viendo de cara al futuro, no en los números presentes. ¿Y por qué estamos diciendo de cara al futuro? Al fin y al cabo, Netflix es una empresa que está considerada de alto crecimiento y con unas altas valuaciones, podemos decir, entre comillas. Porque si nos fijamos nuevamente aquí en Yahoo, podemos ver que el PER ahora mismo es prácticamente de 46. Y si a mí me están diciendo que el crecimiento se va a estancar, que no vamos a volver a crecer al mismo ritmo que estábamos creciendo en el pasado, los inversores no van a ver de ninguna forma cómo justificar ciertas valoraciones que pueden estar bastante más arriba. Entonces, ese es mi punto de vista sobre todo de lo que ha llegado a ocurrir ahora mismo. Aparte que, claro, cuando ya empezamos en esta cadena de todo está empezando a caer masivamente, como fue en el caso de Netflix, muchas personas también entrarían en pánico y entrarían a vender, básicamente. Entonces, si nos fijamos en los propios números de la compañía, como podéis estar viendo, tenemos varias valuaciones, varios ratios aquí delante. El PER que hemos visto anteriormente, lo que ha sido es lo que se está indicando ahora mismo de cómo estaría ya con ese 20% de caída, ¿vale? Si no descontásemos eso, ayer, cuando terminó de cotizar, estaríamos en un PER de 55 y un forward pair de 47. Es decir, estamos mirando que a un año vista, con las estimaciones que estamos teniendo de futuro, tendríamos un forward pair cuando cerramos ayer la sesión de 47. Al fin y al cabo, esto para una empresa que nos está diciendo que se va a frenar, que se ha estimado 3 veces menos el nivel de suscriptores que los analistas llegaban a pensar que habría, evidentemente estas son valuaciones altas, son valuaciones que tenemos que reducir y son valuaciones que no estarían justificadas si al final todo esto se cumple. Tenemos, por ejemplo, un PEC que no está nada mal, porque estamos en 1,49 cuando estamos acostumbrados a ver valuaciones bastante más altas en este sentido, en los 5 años siguientes. El price to sales, bueno, podríamos decir que está más o menos en la línea con su sector, con Google, con Facebook, que son de Communication Services. Y después, cuando hablamos ya del price to book, ahí ya diríamos que está un poquito más alto, ¿no? Está un poquito más caro en ese sentido. Después, en el Enterprise Value sobre EBITDA, pues también un poquito por encima. En el Enterprise Value sobre el Revenue, más o menos podríamos justificarlo. Pero bueno, todo esto, como ya decimos, a partir de hoy se va a ver bastante reducido porque, al igual que la acción cae un 20%, todas sus valoraciones caerán un 20%. Entonces, ¿qué decir en este sentido? Pues nosotros ahora mismo no, yo no diría que deberíamos comprar Netflix en estos momentos. Ahora mismo hay muchísima incertidumbre en cuanto a esta empresa, en cuanto a esta acción. No sabemos por dónde va a salir exactamente. Puede que abra el mercado y, aunque en pre-market esté cayendo un 20%, se hunda aún más durante la sesión, porque ahí hay muchas personas que no tengan acceso a ese pre-market y quieran vender por pánico y que todo siga cayendo. No me extrañaría si la viésemos a lo mejor un 24 o un 25% hacia abajo. Y, como estamos diciendo, no vería el sentido ahora mismo de entrar en esta empresa sin saber bien hacia dónde estamos marchando. Si nos fijamos entonces en los números de la compañía, lo que vamos a ver es, como decíamos, pues esa progresión como ha ido, ¿no?
podemos ver que en los últimos trimestres el revenue sí ha ido creciendo, pero cada vez ha sido un poquito más lento. Y si nos fijamos de cara al primer trimestre del año 2022, pues crecerán aproximadamente unos 200 millones en comparación a este último trimestre del 2021, ¿vale? Podemos ver que el porcentaje aquí en la zona de abajo, pues pasamos de 21% en el último trimestre del 2020, 24, 19, 16, 16 otra vez, y ya el crecimiento estimado para el primer trimestre de 2022 es un 10%. Entonces, estamos viendo como todo esto poco a poco se está reduciendo. Estamos viendo como esos porcentajes pues, nos pueden llegar a afectar. En el resto de números, en el beneficio neto, en el margen operativo, etcétera, etcétera, pues podemos ir viendo un poquito lo mismo. El margen operativo, pues evidentemente se mantiene más o menos estable, pero sí que fijaros que caerá al 22% cuando en 2021 teníamos 27, 25, 23 y bueno, en el último trimestre aquí parece que fue bastante malo, fue eso de solamente 8%. ¿Qué podríamos entonces decir? Estos son simplemente los resultados y aquí podríamos decir, pues podemos ver lo que el número de suscriptores que hemos ido teniendo trimestre por trimestre de cara al año pasado con respecto a lo que los analistas pensaban que ocurriría, ¿vale? Podemos ir viendo pues que ha habido un miss ahora mismo, no excesivamente grande, pero como decíamos, el principal miss vendrá después, que es lo que tenemos aquí en la zona de abajo. Nos dice, para el primer trimestre del año 2022, nuestras estimaciones son que añadiremos 2,5 millones con respecto a los 4 millones que teníamos hace un año, ¿no? Entonces, esto evidentemente es bastante pequeño. Estamos hablando de una reducción de casi el 50% con respecto a lo que ya tuvimos. No con respecto a los analistas. Con respecto a los analistas es 3 veces menos, lo cual lo hace todavía peor. Después, si nos estamos fijando en esta gráfica, podemos estar viendo, dice Weekly Global Paid Net at Year to Date, es decir, lo que se ha pagado netamente en cuanto a lo que hemos añadido de la fecha anual hasta la fecha, ¿no? Es decir, desde que comenzó cada año hasta el final del año, cómo ha ido desarrollándose esta gráfica. En 2022, las previsiones, como estáis viendo, desde enero hasta abril, van a estar muy por debajo de la media. Sin embargo, si nos fijamos si somos justos en este sentido, van a estar muy cercanas al año 2021, al fin y al cabo, porque estamos un pelín por debajo, pero no hay gran diferencia. Donde evidentemente sí que hubo una gran diferencia fue en 2020, evidentemente a partir de marzo, abril, todos estos meses, porque no había otra opción, todo el mundo estaba confinado y todo el mundo consumía este tipo de servicio. Entonces ahí no es un año normal, no lo podríamos comparar, pero sí que tenemos también el año 2018 y 2019 como son bastante progresivos, bastante en línea recta, ¿no? Que eso al fin y al cabo el 2021 tampoco lo tuvo. Entonces en ese sentido también tenemos que ser justos y tenemos que decir que el 2022, aunque esté un poquito por debajo, podríamos decir que está bastante cerca las estimaciones de lo que ha sido la media del año pasado. Después, si nos fijamos por aquí abajo, nos dice segundo. El dólar estadounidense ha tenido una fortaleza que hemos podido resaltar durante el último año porque ha ganado con respecto a otras divisas aproximadamente un 60%, que es lo que representa perdón, ha ganado bastante terreno, pero que nosotros el revenue que tenemos es un 60% fuera de Estados Unidos, en otros países internacionales debido al éxito que están teniendo pues en países como en Corea del Sur, haciendo series, aquí en España con La Casa de Papel, en otros países europeos como en Francia, en Italia, en Alemania, también han hecho muchas series, en el Reino Unido. Entonces, evidentemente, todo eso cuando se está generando fuera, pues si el dólar tiene más fuerza, quiere decir que cuando tú haces ese cambio de divisa, que está, digamos, entre comillas, fabricado y producido en otro país con una divisa diferente y lo trasladas a tu propia moneda para recibir esos ingresos, si el dólar está más fuerte, tú recibes menos ingresos en dólares. Entonces, ahí sí podríamos decir que se puede ver reducido, pero bueno, no podríamos llegar a justificarlo, evidentemente, de la misma forma, porque venimos de un año 2021 2020 donde esto ya ocurría exactamente igual. Entonces, si seguimos bajando, podemos ver aquí el operating margin, el margen operativo, que hemos tenido durante los últimos años. Entonces, nosotros lo que podemos ver es, veníamos del 4,3, 7,2, 10,2, 12,9, 18,3, 20,9 en 2021 y ojo porque a partir del año que viene se espera que el margen operativo empiece a caer. Esta es otra señal de que no es nada bueno,
porque normalmente las empresas lo que suelen hacer es mejorar sus márgenes operativos para así, digamos, estrujar un poquito más los ingresos que tienen y tener un beneficio mayor. Es decir, lo que una empresa siempre intenta es reducir cuanto más posible los costes y evidentemente ingresar lo máximo posible de manera neta. Entonces, si estamos viendo que de cara al año que viene se va a ver reducido esto, tampoco es una buena noticia, porque estaríamos diciendo que no estaríamos ganando en el mismo porcentaje de dinero que lo hemos hecho en años anteriores. Después, bueno, aquí en contenido simplemente nos hacen un poquito de publicidad de lo que más éxito ha tenido en cuanto a películas y series. No nos vamos a parar mucho en esto. Podemos ver, pues eso, lo que más se ha buscado en Google, tanto en series, podríamos decir, como en películas. La N representa evidentemente lo que Netflix ha hecho, pero bueno, esto ya evidentemente es un poquito de publicidad, de cómo ha ido en ese sentido. No nos vamos a parar mucho ahí y después pues básicamente nos hablan un poquito de las empresas competidoras. Si nos fijamos también en Disney, ahora que lo estoy diciendo, podríamos ver como en el pre-market, perdón, en el aftermarket, tuvimos también una caída bastante fuerte para no tener ningún tipo de reporte. Ahora mismo está en el menos 3,6, pero si recuerdo bien, lo llegué a ver en un menos 5% cuando Netflix estaba anunciando todo esto. Si quisiésemos comprar Disney en este momento, porque al fin y al cabo a ellos no les ha afectado absolutamente nada de todo esto, y además Disney en ese sentido está un poquito más diversificada con los parques temáticos, con el merchandising que tienen, etcétera, que Netflix al fin y al cabo eso no lo tiene. Netflix está más diversificada en cuanto a su plataforma de contenido, pero luego en otro tipo de cosas Disney en ese sentido es bastante mejor. Entonces, en cuanto a todo eso, pues aquí ya, bueno, hablamos un poquito más del entorno social y de gobierno, etcétera. Y aquí ya hablamos un poquito más de a largo plazo qué podríamos estar viendo. Entonces, como estábamos viendo, pues aquí lo que nos está diciendo básicamente es cómo se ha comportado la acción de Netflix con respecto al S&P 500 y al Nasdaq. Este gráfico, sinceramente, para mí es indiferente, porque al fin y al cabo, como siempre decimos, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Entonces, ¿de qué me sirve si que en el año durante los anteriores años hayas actuado mejor que el mercado, si de cara al futuro lo que vas a hacer es reducir tu crecimiento y probablemente te pongas o bien en línea del mercado o bien por debajo del mercado? Porque si tú al fin y al cabo a años anteriores estabas creciendo a un ritmo bastante más alto, y evidentemente se te pagaba unas valuaciones bastante más altas, pero si de aquí en adelante vas a ir decreciendo ese ritmo de crecimiento, te equipararás con los índices americanos, el S&P 500 y el Nasdaq, o incluso habrá años que estés incluso por debajo. Entonces, ¿de qué me sirve a mí que me compares todo esto como para sacar músculo de lo que has ido haciendo durante los años pasados? A nosotros no nos interesa ya lo que ha pasado en los años anteriores, nos interesa en qué va a pasar a partir de ahora. Con lo cual, para mí todo esto no sirve para nada. Si nos fijamos un poco en la zona de los números por región, pues bueno, podemos ver un poquito lo mismo que teníamos en la tabla de arriba, ¿no? En el revenue de cómo se ha ido estancando poquito a poco durante los últimos trimestres. No son números simplemente, si le queréis echar un vistazo, pues ya lo veréis más detenidamente. Y bueno, ya hemos acabado aquí con la parte de los earnings. Aquí tenemos un poquito más de los números en cuanto a los revenues, el coste de los ingresos, en marketing, el margen operativo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, poco más que decir en este sentido. Entonces, si nosotros sabemos que está cayendo un 20% la acción, lo podríamos comprobar aquí en el pre-market y ya os digo, no me extrañaría nada si la viésemos incluso caer un poquillo más de lo que la estamos viendo ahora mismo en el pre-market por el pánico que pueda llegar a haber o incluso a lo mejor os llega la sesión y se da un poquito la vuelta y llegamos a un menos 15, un menos 14 y se regula un poco más. Pero bueno, en cualquier caso, ahora mismo estaríamos abriendo con un menos 20%, lo que significa que estaríamos abriendo aproximadamente en los $405. Es decir, estamos aproximadamente por esta zona de aquí. Estamos ahora mismo en niveles del año 2018, en junio de 2018. Si nosotros quisiésemos volver hasta la zona donde estábamos anteriormente, donde cerramos ayer la sesión, si tiramos hacia arriba, para recuperar lo mismo tendríamos que subir un 25% aproximadamente para volver a los mismos niveles. Que esto evidentemente va a llevar meses, si no años, para recuperarlo.
porque si al fin y al cabo estamos viendo este decrecimiento, a los inversores no le van a hacer ningún tipo de gracia. Lo que sí que se formará será un gap bastante grande en toda esta zona que os estoy marcando. Se generará un gap que, en mi opinión, sí, tarde o temprano llegaremos a cerrar durante el tiempo. Como ya digo, pueden ser semanas, que me extrañaría, pueden ser meses, que sería lo normal, o pueden llegar a ser incluso años, si ya viésemos que la acción no se está desempeñando nada bien. Veremos un poquito en el futuro qué ocurre en ese sentido. Entonces, vosotros os preguntaréis, ¿qué hacemos ahora con esta acción? Sobre todo si estáis invertidos. Yo a nivel personal no lo estoy, no tengo ningún tipo de acción en Netflix, pero los que quizás sí que lo estéis o que estabais interesados o incluso con esta caída os estáis interesando en debería meterme ahora mismo en esta inversión, en esta acción, os estaréis preguntando, ¿qué hago? Pues bajo mi punto de vista, lo que deberíamos esperar es como mínimo hasta mediados de la semana que viene, sobre todo porque vamos a tener más datos en cuanto a la macroeconomía, porque hablará la Fed el miércoles de la semana que viene, tendremos datos sobre cómo se va a desarrollar estas subidas de tipos, etcétera, que todo eso también le puede afectar evidentemente a la compañía Netflix. Y en cuanto, si nos centramos solamente en lo que es la compañía como tal, sin contar con nada más, diríamos que los números se van a ir ralentizando, las valuaciones no estarían justificadas en el punto que están ahora mismo y en ese sentido podría esperarme que cayésemos un poquito más. Yo ahora mismo no recomendaría a nadie meterse en la acción de Netflix. Ahora mismo tenemos mucha incertidumbre, al mercado nunca le gusta la incertidumbre y como digo, podríamos verla caer un poco más y que llegase incluso por debajo de los $400. Si lo estamos mirando un poquito más a largo plazo, evidentemente Netflix es una empresa que es líder en su sector, tiene una variedad increíble, todos la conocemos, y si la estamos mirando, como ya digo, a largo plazo, lo más seguro es que acabe volviendo a resaltar, acabe con ese gap completamente cerrado que va a generar el día de hoy, que acabe con ese crecimiento y que poquito a poco pues vuelva al punto donde estaba anteriormente. No sabemos cuánto tiempo llevará para poder cerrar todo esto, pero como ya digo, si somos largoplacistas, no me esperaría que tuviésemos un mayor problema con la acción en ese sentido. Lo que sí que creo es que en el corto plazo quizá podríamos ver algún punto de entrada un poquito mejor, pero si estamos mirando a largo plazo, evidentemente ya cada uno decide el tipo de riesgo que quiere correr y cómo ve esta situación de cara al futuro. Veremos entonces cómo abre el mercado en el día de hoy, no solamente con Netflix, sino el resto de las FANG y en general todas las acciones. Ayer se vieron arrastradas en el aftermarket completamente por ver como una mega cap. Al fin y al cabo se está dejando un 20%. Ahora mismo empieza a haber miedo ya. Podríamos seguir viendo que la corrección continúa. No me esperaría nada por el estilo de que pudiésemos volver a subir. Y bueno, ya visteis la volatilidad que tuvimos en el día de ayer. Si os ha gustado el vídeo entonces, dejad un buen like, suscribiros al canal activando la campanita, seguidme en Twitter en @accionespbolsa y nos vemos en el próximo vídeo.